Hola, hoy les voy a hablar de cómo sospechar y confirmar la hipertensión arterial pulmonar. Es importante el diagnóstico precoz en hipertensión pulmonar porque esto puede reducir la incertidumbre emocional en los pacientes, disminuir el uso de recursos sanitarios y permitir el tratamiento en etapas más tempranas, cuando las terapias pueden ser más efectivas, además de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Es importante el screening y la detección temprana y a realizar un screening sistemático de pacientes asintomáticos en grupos de alto riesgo con alta prevalencia, donde el tratamiento va a impactar en el pronóstico, como por ejemplo en el caso de la esclerodermia, que entre un 5 y un 19% van a desarrollar hipertensión pulmonar, en la mutación BMPR2, en la hipertensión portal y en la embolia de pulmón. Nosotros tenemos un alto nivel de sospecha clínica y con esto debemos definir si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar y a qué grupo pertenece. Vamos a tener diferentes pasos en el diagnóstico de hipertensión pulmonar, en el algoritmo, en el cual vamos a tener una primera etapa que es de sospecha clínica, que va a estar realizada por el médico de familia, el médico general, el médico clínico, una etapa de detección y una etapa de confirmación. Nosotros sabemos que cuando un paciente consulta por disnea, tenemos un abanico de posibilidades diagnósticas, entre ellas está la hipertensión pulmonar, y es muy importante lograr detectarla y hacer un diagnóstico precoz. Dentro de las estrategias del diagnóstico precoz vamos a tener síntomas tempranos y síntomas tardíos. Entre los síntomas tempranos tenemos la disnea de ejercicio, la fatiga, el agotamiento rápido, la hemoptisis, palpitaciones, distensión abdominal. Y dentro de los síntomas tardíos son los síntomas relacionados a la dilatación de la arteria pulmonar. Tenemos signos de hipertensión pulmonar y de fallo cardíaco, como por ejemplo la cianosis central, periférico mixta, tener un tercer ruido, tener ingurgitación yugular, el edema periférico, hepatomegalia, acropaquia, son todos signos de hipertensión pulmonar y de fallo ventricular derecho. La presencia de un tercer ruido. Para todo esto tenemos que hacer una correcta historia clínica, un exhaustivo examen físico, tener en cuenta estudios tan sencillos y al alcance de todos como la placa de tórax y el electrocardiograma. En la placa de tórax podemos ver signos de hipertensión pulmonar como el agrandamiento del arco pulmonar, una cardiomegalia, a predominio de cavidades derechas. O podemos tener signos, por ejemplo, de congestión para pensar en cardiopatía izquierda, o signos que nos hagan sospechar en enfermedad pulmonar. En el electrocardiograma, las anormalidades más frecuentes es la P pulmonar, el eje desviado a la derecha, hipertrofia ventricular derecha, signo de sobrecarga ventricular derecha. Tenemos que tener en cuenta también los biomarcadores y la saturación de oxígeno. Es importante, cuando yo tengo una alta sospecha de hipertensión pulmonar, derivarla a un centro de referencia. ¿Cuáles son los síntomas tardíos que decíamos que estaban más relacionados a la dilatación de la arteria pulmonar? La angina de esfuerzo, que se debe a la compresión dinámica del tronco de la coronaria izquierda, la disfonía por compresión del nervio laringio recurrente, y podemos tener disnea, infección del tracto respiratorio. En el examen físico, como habíamos dicho antes, signos de hipertensión como cianosis, segundo ruido aumentado de intensidad, un tercer ruido derecho, el soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia o diastólico de insuficiencia pulmonar, signos de insuficiencia cardíaca derecha o signos de bajo gasto. Entre los signos que nos hacen sospechar un diagnóstico subyacente podemos tener la acropaquia, la cianosis, telangiectasias, heterodactilia o Raynaud.
Entonces nosotros tenemos un paciente con disnea de esfuerzo que sospechamos que es hipertensión pulmonar, tenemos que tener signos de alerta como la progresión rápida de los síntomas, una disnea severa, el síncope o el presíncope que son de mal pronóstico o el signo de falla cardíaca derecha. Tenemos alta probabilidad en el ecocardiograma de hipertensión pulmonar y factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar o tromboembólica crónica. Tenemos que ver cuál de estas dos, si estamos ante alguna de estas dos hipertensiones pulmonares, ya sea hipertensión arterial grupo 1 o grupo 4, que si bien son las menos prevalentes, son las de peor pronóstico en este caso. Como otros estudios en la detección de hipertensión pulmonar, tenemos que tener las pruebas funcionales respiratorios y los gases arteriales, en el cual les podemos encontrar una DLCO disminuida y una presión de oxígeno disminuida. En el laboratorio tenemos que tener en cuenta el perfil reumatológico y las serologías, un TAC de alta resolución para valorar si tenemos septum engrosados, nodulillos centrales, adenomegalias, las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, en el cual podemos ver el equivalente ventilatorio de dióxido de carbono que puede estar ligeramente elevado, las probabilidades intermedias o altas por ecocardiograma de hipertensión pulmonar y el centello ventilación-perfusión para valorar defectos de perfusión en el caso que tengamos para descartar una enfermedad tromboembólica crónica. En la etapa de detección, en las pruebas respiratorias, como decíamos, son importantes la espirometría, una pletismografía, la difusión de monóxido de carbono y el estado ácido-base arterial, que nos va a permitir distinguir en los grupos clínicos de hipertensión pulmonar la evaluación de comorbilidades, el requerimiento o no de oxígeno y la evaluación de la severidad y el pronóstico. El ecocardiograma es muy importante en la evaluación de la disnea porque nos va a permitir valorar la probabilidad de que esto sea hipertensión pulmonar, nos permite evaluar el ventrículo derecho, nos da información pronóstica, nos permite ver si estamos ante una patología izquierda y se puede realizar un ecoburbujas para valorar Shunt o foramen oval permeable y eco transesofágico. En el ecocardiograma lo que vamos a ver es la velocidad de regurgitación tricuspidia y presencia de otros signos de hipertensión pulmonar por eco, y esto nos va a dar una probabilidad baja, intermedia o alta, y definiremos si debemos avanzar en los criterios diagnósticos o buscar un diagnóstico alternativo. En el centellograma ventilación-perfusión es muy importante realizarlo. En ausencia de enfermedad del parénquima pulmonar, un centello negativo descarta en un 98% de valor predictivo negativo la hipertensión tromboembólica crónica. En hipertensión arterial pulmonar el centello puede ser normal o puede mostrar un patrón moteado fino. Y en la hipertensión del grupo 3 se observan defectos de perfusión que coinciden con los de ventilación. La tomografía computada de alta resolución nos puede dar signos que sugieren hipertensión pulmonar, como por ejemplo el aumento del diámetro de la arteria pulmonar, agrandamiento de cavidades cardíacas derechas. En el caso de hipertensión arterial del grupo 1 podemos ver signos de enfermedad venoclusiva o algunas cardiopatías congénitas. En el grupo 3 alteraciones características del parénquima y en el grupo 4 defectos de relleno de las arterias pulmonares a través del angio. La resonancia magnética también es de gran importancia en cuanto a la valoración de la morfología, el tamaño y la función de la aurícula y el ventrículo derecho. Nos permite valorar flujos y también nos permite hacer diagnóstico de algunas cardiopatías congénitas y tiene valor pronóstico. Dentro del laboratorio es importante realizar un laboratorio completo con perfil tiroideo y perfil de hierro, biomarcadores como BNP, NT-proBNP y troponina, las serologías para HIV, hepatitis B y C y un perfil inmunológico. El ecoabdominal nos permite valorar enfermedad hepática y hipertensión portal. Y dentro de la etapa, después de que tenemos la sospecha de hipertensión en detección, llegamos a la etapa de confirmación, la cual se realiza con
un cateterismo derecho con la colocación de un catéter de Swan-Ganz para definir si tenemos una hipertensión pulmonar precapilar, poscapilar aislada o poscapilar combinada. El cateterismo derecho está indicado como gol estándar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, para la clasificación y como pronóstico. Está contraindicado si tengo un trombo, un tumor en aurícula derecha o ventrículo derecho, si tengo marcapasos colocado hace menos de un mes, si tiene una válvula mecánica o un triclip, y en infecciones agudas. Y las complicaciones en centros de experiencia son muy bajas, del 1%, y la mortalidad es menor al 0,05%. Dentro del cateterismo derecho vamos a tener medidas que nos van a ayudar al diagnóstico y al pronóstico, variables medidas y variables calculadas, y vamos a poder realizar, en el caso de ser necesario, sobrecarga hídrica, podemos medir la presión portal y realizar un test de vasorreactividad. El cateterismo requiere de experiencia y mediciones meticulosas, siguiendo un protocolo estandarizado, y la interpretación y la evaluación debe ser realizada en el contexto clínico y resultado de otros estudios complementarios. En este caso, cuando confirmamos, podemos ver la presencia de hipertensión pulmonar y si esta es precapilar, poscapilar o poscapilar combinada, y así hacer una confirmación etiológica si estamos ante una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 asociada a cardiopatía izquierda, a enfermedad respiratoria, a enfermedad tromboembólica crónica o multifactorial, para definir el tratamiento más adecuado de nuestros pacientes. El proceso diagnóstico enfatiza la importancia de un alto nivel de sospecha y alerta, así como la cooperación entre diferentes niveles de atención. La colaboración rápida y eficaz entre cada miembro del sistema de salud permite un diagnóstico y manejo más temprano y de esta manera mejorar el pronóstico del paciente con hipertensión pulmonar. Muchas gracias.